entonces, este es el autor que en breve vamos a estudiar a continuación. Michael Porter nos define estrategia de una manera muy particular. Nos explica este reconocido autor que la estrategia tiene que ver con la dirección que queremos tomar para alcanzar un objetivo. Podemos también entender la estrategia como un plan de acción. Todo, claro está, dirigido a alcanzar objetivos específicos, metas específicas. Pero hay algo que particularmente me llama mucho la atención de este reconocido autor, y es que él, adicional a esta definición, él también nos comenta que la estrategia responde siempre a un profundo conocimiento de lo que quiere nuestro cliente. Y nótese que yo especialmente he destacado y he resaltado esta frase. La estrategia debe responder a un profundo conocimiento de lo que quiere nuestro cliente. Significa que si nosotros esperamos construir estrategias de recuperación de cartera exitosa, estas estrategias deben basarse en un profundo conocimiento de lo que el deudor requiere, necesita. También quisiera repasar con ustedes una segunda definición. Dos grandes autores, creadores de la estrategia del Océano Azul, seguramente estudiado, conocido por ustedes como Sean King y Rennie Mowburn, quienes nos definen el Océano Azul como una estrategia basada en la innovación con valor y en donde la no competencia se logra cuando le brindamos al cliente una propuesta de valor exclusiva y diferenciada. Vean qué interesante estas nociones que en la tarde de hoy estamos compartiendo con ustedes para juntos construir esta experiencia superior en los servicios de recuperación de deudas. Vamos entonces a seguir avanzando. ¿Qué quiere el deudor? Preguntaría a cada uno de ustedes. Obviamente, por tener una sala tan llena de colegas, no activaría los micrófonos porque generaríamos un debate sin duda alguna interminable. Pero esta pregunta la vamos a responder seguramente al final de esta presentación. ¿Qué quiere el deudor? Y eso lo vamos a descubrir para tener claridad de cómo debe, en consecuencia, basarse nuestras estrategias de recuperación de cartera. Ahora bien, bajo las nociones que hemos compartido, reitero para quienes en este momento se conectan, hemos estudiado brevemente la visión de Michael Porter, director de estrategia de la Universidad de Harvard. También hemos estudiado los aportes de Sean King y de Rennie Mowburn, creadores de la tesis de los océanos azules. Existen parámetros y estos parámetros hoy los extrapolamos al mundo de la recuperación de cartera vencida para entender en consecuencia lo que una estrategia en materia de cobranzas debe considerar. Y un primer elemento basado en los postulados que estos autores nos han brindado, nos han obsequiado, tiene que ver con que toda estrategia tiene que ser única. ¿Qué significa, equipo, que una estrategia de recuperación de cartera sea única? Significa que ese servicio que estamos brindando sea claramente diferenciado para el cliente. Y este es un elemento de vital importancia. Es decir, que el cliente, quien no es más que otra persona, que el deudor, sienta que esa gestión, ese trato que le estamos brindando, no solo es único, sino también exclusivo
no lo consigue en ningún otro lugar, no lo consigue en ninguna otra parte. Pero este elemento exclusivo trasciende equipo, y es importante mencionarlo, a principios básicos de servicios al cliente. Trasciende al simple hecho de que tengamos que ser amables, educados, corteses, trasciende a eso. Significa que eso que el cliente espera solamente lo puede conseguir con usted. Y esto respondería en parte a esa respuesta que estamos formulando, porque es un componente. Pero para quienes tienen aún la duda, y voy a regresar a la pregunta, ¿qué quiere el deudor? No, ya en breve vamos a responderla. Hay un segundo parámetro, y es el elemento personal. Significa ofrecer el mejor servicio para ese deudor, significa el poder personalizar la propuesta, la solución. No basta, equipo, con que tengamos un script o un guión. Si ese script, ese guión, no conecta o no resuelve el problema del cliente. Por eso es importante personalizar las propuestas. Claro está, este es un tema que sin duda alguna genera desafíos para la industria financiera y para muchos otros sectores que manejan portafolios tan numerosos. ¿Qué hacer en consecuencia a nivel de procesos para poder ofrecerle a cada deudor, es decir, a cada cliente, un trato personalizado, una respuesta que se ajuste estrictamente a lo que cada quien necesita? Reitero, no deja de ser un desafío para los sectores que actualmente manejan grandes portafolios. Y el tercer elemento tiene que ver con la generación de valor. Es decir, tenemos o debemos tener la capacidad de ofrecer una propuesta valor que se ajuste a la realidad del cliente, es decir, que se conecte con sus necesidades, intereses. Lo hemos dicho en muchísimos espacios y hoy lo reiteramos nuevamente. Equipo, si estuviésemos hablando de una cartera corriente, si estuviésemos hablando de una cartera que se encuentra en la etapa preventiva, es decir, una cartera que aún no ha vencido, sería sin duda alguna recomendable establecer mecanismos de seguimiento, mecanismos de presión. ¿Para qué? Bueno, para garantizar que el dinero que se ha generado como consecuencia de una venta retorne en los lapsos establecidos. Recuerden que el principio de la presión es recordarle al cliente sus obligaciones y compromisos de pago. Para eso presionamos, para afianzar el sentido de responsabilidad. Estas estrategias de recuperación tendrían sentido, claro está, en un portafolio que aún no ha vencido, y sobre todo cuando estamos promoviendo gestiones preventivas, es decir, de aquellas carteras que aún no han entrado en una situación de retraso. Pero quiero que también recordemos, equipo, porque seguramente muchos de ustedes ya manejan estas cifras. En la actualidad hablamos entre un 3 y un 5% de cartera que no logra ser resuelta en la etapa preventiva. Significa que entre un 3 y un 5% de nuestra cartera no logramos cobrarla en esa etapa preventiva. Ese 3 o 5% obviamente nos exige una atención diferente porque por alguna razón, bueno, el cliente ha dejado de atender su obligación y compromiso en el tiempo esperado. Pero por eso es importante a la hora de atender una cartera morosa, entender la realidad del cliente. ¿Cuál realidad? Bueno, ese momento que el cliente está encarando, descifrar sus necesidades, descifrar sus expectativas, porque no hacemos nada, equipo. Y esto seguramente para muchos puede generar ruido,
llamando a un cliente para simplemente recordarle sus obligaciones y compromisos de pago. Estamos hablando ya en la etapa morosa, porque un cliente que en este momento está enfrentando problemas, dificultades, no necesita que usted lo llame simplemente para recordarle su obligación. No necesita que usted lo llame para recordarle el vencimiento, para recordarle los días de atraso, para recordarle el monto. Un cliente que está en este momento envuelto en dificultades, ¿qué necesita? Bueno, esto es la respuesta que estamos en este momento tratando de configurar. ¿Y qué necesita el cliente? Bueno, simplemente equipo soluciones. Lo que la gente necesita son soluciones. Y nosotros, para poder diseñar una estrategia exitosa en términos de experiencia superior en los servicios de cartera, necesitamos, reitero, que esa estrategia se base en un elemento diferenciador, es decir, que sea única para nuestro cliente, pero que adicionalmente sea personalizada y que, por si fuera poco, esa solución que estamos presentando genere valor para él, no para algún otro, sino exclusivamente para él, porque esa solución que estamos presentando se ajusta a su realidad, se conecta con sus necesidades e intereses, resuelve, en muchas otras palabras, su situación. De hecho, cuando estudiamos a Ron Kaufman, quien es uno de los expertos globales en la cultura de servicio, ¿qué nos dice este reconocido autor? Bueno, que servicio es tomar acción para crear valor para alguien más. Miren qué concepto tan interesante. Tomar acción para crear valor para alguien más. Y es precisamente este autor quien nos presenta este esquema. Este autor nos habla de la necesidad de equipo, de crear experiencias en el servicio. Y de eso vamos a estar hablando en breve. Vamos a hablar de cómo crear experiencias en el servicio de recuperación de deudas. Pero también este autor nos habla de la necesidad de ir más allá de las necesidades del deudor. Y por último, crear emociones en cada uno de ellos a través de detalles, de relaciones diarias y duraderas. Pero estos conceptos que nos regala este reconocido gurú de los servicios al cliente, vamos entonces a aterrizarlos al campo del crédito y la cobranza. Por eso, si tuviésemos que hablar sobre cómo creamos verdaderas experiencias con el deudor, bueno, la fórmula es muy sencilla. Eh, Preparando argumentos de pago que contengan soluciones únicas y personalizadas que resuelvan el problema central del cliente. Si ustedes se percatan, ya este concepto toma en consideración las variables que previamente hemos estudiado y que hemos tomado tanto de la tesis de Michael Porter como de la tesis de los océanos azules. Cuando ustedes ven este concepto, ven claramente cómo esta definición toma todas estas nociones y las incorpora. Entonces, que deseamos crear una verdadera experiencia con el deudor. ¿Cómo lo logramos? Preparando argumentos de pagos que contengan soluciones únicas y personalizadas que resuelvan el problema central del cliente. Y esa propuesta valor, es decir, ese paquete de soluciones, es lo que nos va a permitir motivar e inspirar al deudor a pagar, ya que ese paquete de soluciones se ajusta a sus necesidades, a sus intereses y posibilidades. Pero hay algo que es importante comentar, y lo vemos en esta siguiente lámina, y es que este es un punto clave, fundamental. Vemos pues cómo la preparación, sin duda alguna, es fundamental, es clave para lograr estos objetivos. Significa que si yo deseo crear una verdadera experiencia con el deudor
Y ya sabemos, y voy a retroceder brevemente para repasar, necesito preparar argumentos de pago que tengan soluciones únicas y personalizadas, significa que esto lo tengo que hacer previo al contacto telefónico, esto tengo que hacerlo previo a la visita de campo, no lo puedo hacer en otro momento, porque sería sinónimo de la improvisación. Y una de las cosas que caracteriza a gran parte del ecosistema en créditos y cobros es la improvisación. No nos preparamos y tratamos de resolver las situaciones sobrevenidas sobre la marcha. Yo pudiera entenderlo, sobre todo cuando encaramos al ecosistema financiero y vemos que, sin duda alguna, hay muchos gestores que tienen que atender diariamente centenas de casos. Pero estamos con ustedes hoy construyendo la forma, la manera idónea para poder crear esa experiencia superior. Lo otro implicaría ya ajustes a nivel de procesos, que no es competencia de los colegas, sino de cada sector del mercado, que está en la obligación de ajustar sus procesos para que estas doctrinas o estos principios puedan no solo tener acogida, sino que puedan instrumentarse de forma exitosa. Vemos pues, reitero, que en este punto el proceso de preparación es clave, no podemos improvisar, la cobranza es un acto de preparación constante. La cobranza exige y requiere que seamos metódicos, cuidadosos, y vemos también que la obtención de información de calidad es vital. No se trata, equipo, de obtener simplemente información. Si gran parte de esa información no sea de utilidad o no me ayude a entender, descifrar los problemas, las vicisitudes, la situación que está encarando mi cliente. Yo necesito obtener información de calidad que me ayude en ese proceso de entendimiento de las necesidades y, lo más importante, en ese proceso de diseñar soluciones que se ajusten a las partes, es decir, que funcionen tanto para con mi cliente como para la empresa que represento. Hay un tercer elemento y tiene que ver, equipo, con la estimulación de la confianza y el compromiso. Son elementos prioritarios, porque sin confianza y sin compromiso nos será muy cuesta arriba, equipo, trabajar el mutuo beneficio. Será prácticamente imposible aspirar al mutuo beneficio si no trabajamos la confianza, si no estimulamos la confianza y el compromiso. Ahora bien, vamos al otro tema, tiene que ver con ir más allá de las necesidades. Bueno, hasta ahora he tomado la decisión, equipo, de prepararme de forma rigurosa, de forma minuciosa, trato de entender la realidad de mi cliente, trato de entender sus pormenores, trato de conectar con sus necesidades e intereses, y a partir de esa información valiosa de interés, comienzo a diseñar una propuesta que funcione para mi cliente, es decir, el deudor, pero que también funcione para mí. Pero necesito que esa propuesta vaya mucho más allá de esas necesidades. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, cuando hablamos bien de fortalecer o en caso de recuperar una relación comercial, esto se hace o se haría por medio de ese ofrecimiento, de esa promesa de reinsertar al cliente, es decir, al deudor en el ciclo de negocios. Claro está, bajo nuevos parámetros que nos ayuden a minimizar los niveles de riesgos, porque no estamos en momentos de perder clientes. Estamos en momentos de recuperar estas deudas complejas, pero al mismo tiempo garantizarle a nuestro representado el fortalecimiento de la relación comercial. Mira, yo voy a hacer un servicio de excelencia, voy a brindar un servicio de calidad,
voy a ofrecer soluciones poderosas a mi cliente con la intención de que ese cliente, bueno, siga comprando, siga haciendo negocios, siga inmerso en el ciclo de negocios. Usted pudiera pensar, bueno, mira, para mi representado no es de interés que este cliente prosiga con la firma, con la institución, con la empresa. Bueno, es una decisión que cualquiera es libre, sin duda alguna, de tomar. Pero lo que queremos con esto es ir más allá de la necesidad y darle al deudor una promesa valor. Vamos a ayudarte, vamos juntos a salir de este problema, pero este camino que juntos vamos a construir te va a permitir reinsertarse en el ciclo de negocio, que seguramente se hará bajo nuevos parámetros, bajo nuevos escenarios, bajo nuevos elementos que ayuden a nuestro representado a tener un mejor control de los niveles de riesgos. Y eso es muy poderoso, porque no olviden, y para quienes han estado en algún momento en nuestras actividades de formación, siempre hemos dicho que los deudores tienen tres elementos en mente. Tienen siempre presentes en su mente el elemento recurso, el elemento tiempo y el elemento preservación de beneficios. Cuando hablamos de la preservación de beneficios, hacemos referencia a que nadie quiere perder las cosas que en este momento ha obtenido, ha ganado, ha logrado. Y esto ocurre mucho con el tarjetaviente. El tarjetaviente que ha entrado en una situación de mora no quiere perder su instrumento financiero, pero tampoco quiere no dejar de resolver la deuda. Se le hace cuesta arriba el tarjetaviente cuando el banco ya finalmente le cancela ese instrumento financiero y él aún así tiene que afrontar la deuda. Entonces, ir más allá de la necesidad del deudor es, reitero, recuperar esa relación comercial entre las partes por medio de la reinserción del cliente en el ciclo de negocios, pero importante. Por eso lo destacamos bajo nuevos parámetros que permitan minimizar los niveles de riesgos. Y un tercer elemento que nos comenta este gran gurú global de la calidad en el servicio, y hablamos de las emociones duraderas. Y aquí, equipo, tenemos un desafío para toda la industria. Y es porque necesitamos en este momento, si queremos, desde la gestión recuperadora, generar emociones duraderas, debemos replantear el tipo de vinculación. Porque hasta ahora la cobranza se ha basado en una carga antropológica muy negativa. Quienes tienen acceso al libro La negociación en los procesos de cobranza seguramente ya habrán conocido parte de esa tesis, pero la cobranza tiene una carga antropológica negativa. Por eso es que el trato que el comercial, el vendedor brinda a los clientes es diferente al trato que un gestor de recupero puede brindar. Porque cuando el gestor de recupero, cuando el cobrador hace una llamada telefónica o procura una visita, lo hace en medio de un escenario donde el cliente está indispuesto, puede estar molesto, puede estar preocupado, estresado, inseguro, con incertidumbre de no saber cómo va a resolver esta situación. Además, que a diferencia del comercial o del equipo de ventas, nosotros contactamos solo cuando se ha generado una situación de retraso. Solo cuando se ha generado una situación de retraso es que se genera el momento para la contactabilidad. No vemos la necesidad de hacerlo en ningún otro momento porque como manejamos un portafolio muy amplio, bueno, tenemos que enfocarnos solo en los clientes morosos, en los clientes vencidos, en la cartera que ha entrado en vencimiento. En consecuencia, cuando gestionamos al cliente, lo hacemos desde una vinculación distinta. El cliente fácilmente puede visualizarnos, bueno, como un gestor que solamente tiene un objetivo de lograr la recuperación de unos montos
lograr la recuperación de una cartera o resolver un caso específico. Y hago mención a esto porque el trato que suele generar el área comercial es muy diferente. El área comercial está constantemente visitando tanto a prospectos como a clientes, se involucra, conoce en detalle a los clientes, socializa. Hay momentos en donde esa socialización es tan ventajosa, tan beneficiosa, que se generan vinculaciones importantes. Por eso hablamos que si queremos en este momento comenzar a construir emociones duraderas, tenemos que replantear el tipo de vinculación que estamos generando con los deudores a los fines de poder profundizar la conexión y estimular más confianza, más compromiso y eficiencia en la gestión. Pero eso no es una tarea que le compete exclusivamente a Enrique Rosas González. Esa es una tarea que le compete a la industria, a todos ustedes, queridos amigos, porque es un reto que está presente, es un desafío que está vivo dentro de la industria, pero aquí identificamos una oportunidad de mejora muy poderosa, porque reitero, en la medida en que como empresas de recuperación, como equipos de cobranzas, logremos mejorar esta vinculación con el deudor, nuestras oportunidades para finalmente lograr esta trinidad de los servicios de excelencia va a ser sin duda alguna total y poderosa. Hemos dicho, para quienes en este momento se conecten, y vuelvo a recapitular, que la cobranza tiene una carga antropológica muy negativa. Por lo general, cuando abordamos a un deudor, el deudor suele estar indispuesto, molesto, suele estar preocupado, suele estar estresado, es normal, es parte del el comportamiento natural de los deudores, y para el deudor no es suficiente que nosotros simplemente llamemos para cobrar. Si queremos estimular la confianza, si queremos estimular el compromiso, debemos entonces ir creando nuevos espacios de conexión con ese deudor, que no necesariamente se den al momento de la contactabilidad. Pueden darse incluso al momento del vencimiento, perdón, pueden incluso darse mucho antes. Si yo quiero estimular hoy la confianza con Michelle, si yo quiero estimular hoy la confianza con José María Calice, mal pudiera yo hacerlo cuando ellos estén en situación de mora. Si yo tomo la decisión de mantener una vinculación temprana, constante, fluida, abierta, genuina, eso me va a ayudar mucho para el momento en que habremos construido confianza, habremos contacto importante y significativo en la eficacia de la gestión. Aquí vemos elementos que hemos mencionado, esa conexión tiene que sin duda alguna ser diferente, tiene que ser genuina, tiene que ser estimulante. Cuando hablamos de la confianza hay que estimular el creer mutuo. ¿Qué significa el creer mutuo? El que las partes tengan el pleno convencimiento de la disposición, de la voluntad para atender ese desafío, para atender ese problema. Y es que la confianza estimula el compromiso, y el compromiso no es más que esa voluntad para finalmente resolver juntos el desafío y finalmente la eficacia que nos permite finalmente por medio de una gestión al lograr esa gestión segura, viable y quisiera en este momento, equipo, hablar de Alex Rovira Selma. Él nos regala en la psicología de la acción tres elementos claves para que esto que hemos mencionado finalmente ocurra. Y él nos recuerda, equipo, tengan presente, la confianza nos lleva al compromiso. Es decir, sin compromiso, nunca, perdón, sin confianza, nunca habrá compromiso. Y sin compromiso, no será posible nunca alcanzar un resultado. Por eso hablaba de, en esa
trinidad, en este último peldaño de crear emociones, de la necesidad de desde ya ir generando o ir promoviendo un contacto, una vinculación diferente, genuina, que nos ayude a fortalecer la confianza, el compromiso, la conexión, la eficacia. Pero en la psicología de la acción, Alex Rovira nos habla del creer. Y el creer se basa en la psicología de la confianza. Creo en ti porque juntos podemos construir un camino. Pero ¿de quién es la responsabilidad, equipo? De estimular estos comportamientos ante el deudor, de nosotros los cobradores, porque muy probablemente el deudor puede ser que no comulgue con estos principios, no los tenga presentes, es nuestra responsabilidad. Por eso, equipo, y volvemos al inicio, la preparación es fundamental. Todo esto tiene que ocurrir previo al contacto, previo a la visita. Esto es lo que nos va a permitir entonces poder llegar a la hora de la contactabilidad, a la hora de la llamada, a la hora de la visita, con una propuesta valor que responda a las necesidades, expectativas del cliente. El crear, este segundo eslabón de la psicología de la acción se basa en la psicología del compromiso. Me comprometo porque confío en ti. Si no hay confianza, no hay compromiso. Y el lograr se basa en la psicología del logro compartido. La calidad en el vínculo es lo que permite la sinergia. De aquí el valor y la importancia, equipo, de aquí el valor y la importancia de lograr una contactabilidad diferente, más fresca, más genuina, que no necesariamente deba generarse al momento del vencimiento. Tendremos sin duda alguna que eh, proponer, configurar juntos, porque esto es parte de los retos y los desafíos que encara hoy por hoy la industria. No es algo, reitero, que podamos desde ya resolver. Solo compartimos con ustedes estos desafíos para que ustedes entiendan estas oportunidades de mejora para poder aspirar a una experiencia superior. Equipo, ya cuando nos faltan escasos minutos antes de abrir los micrófonos, quiero compartir con ustedes estos pasos para obtener pagos rápidos y oportunos. Son 4 grandes pasos basados en lo que hemos visto. Y el primer gran paso tiene que ver con ampliar la información que tenemos sobre el deudor. Ya no basta con la data que hemos hasta ahora obtenido. Tenemos que ampliar la información que tenemos sobre el deudor. Una vez ampliada esa información, ampliada esa data, tenemos que procesar la información recolectada para identificar necesidades e intereses actuales. Pero todo esto, equipo, ocurre en la etapa de la preparación. Esto no ocurre sobre la marcha. Esto no ocurre al momento de la llamada. Esto no ocurre al momento de la visita. Esto tiene que ser previo al contacto telefónico. Si usted me dice, Enrique, pero es que gran parte de mi cartera es corriente, usted entonces no tiene que hacer un estudio tan riguroso. Usted no necesitaría en consecuencia hilar tan fino con gestiones de seguimiento, con gestiones de control, con gestiones de monitoreo. Usted sin duda alguna logrará alcanzar los resultados esperados. Pero cuando ya estamos hablando de una cartera morosa que se nos está escapando de las manos, casos que ya pasan los 90, 120 días, 360 días, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Bueno, tenemos sin duda alguna que ampliar la información que tenemos actualmente del deudor, procesar esa información recolectada para identificar sus necesidades e intereses actuales, no los de hace 5 años, no, ni siquiera los de hace 6 meses, los de hoy, los de en este momento. Y con toda esa información comenzamos a diseñar argumentos de pago que contengan una propuesta de valor para con ese deudor, no para con nadie más. Si yo tomo la decisión de llamar a Kelly, si yo tomo la decisión de llamar a Luis Eduardo,
Si yo tomo la decisión de llamar a Javier Novoa es porque tengo una propuesta ajustada a la realidad de Javier, ajustada a los intereses de Luis, ajustada a lo que Michelle espera para poder resolver sus desafíos, sus retos. Y el último paso es ya con toda esta información preparamos la estrategia recuperadora para que con esa llamada, para que con esa visita podamos en efecto lograr recuperar el dinero en los lapsos establecidos. Con esto podemos asegurar, porque así lo hemos demostrado, que si es posible, equipo, cobrar con tan solo una llamada, si es posible cobrar con tan solo una visita, pero como usted se habrá dado cuenta, esto requiere de mucha preparación, esto requiere de mucha método. La cobranza exige de método. Usted tiene que tener una agenda de trabajo, diseñar una agenda, priorizar sus acciones, desarrollar la agenda de forma minuciosa. Pero estos son pasos eh, eh, mm, que se dan ya a otra escala, a otro nivel. Esto es lo fundamental, esto es lo esencial. Si usted desea obtener pagos rápidos y oportunos, siempre y cuando usted procure siempre que las circunstancias se lo permita, ampliar la información que tiene sobre el deudor, procesar la misma para identificar intereses y necesidades, diseñar argumentos de pago que contengan una propuesta de valor, usted sin duda alguna estará construyendo una cobranza exitosa. Que usted me diga, bueno, Enrique, es que en este momento uno de mis mayores desafíos es precisamente la calidad de la información. Bueno, ahí tienes un cuello de botella, uno de los principales cuellos de botella que debes resolver, ningún otro. No te enfoques en alguna otra cosa, sino resolver la calidad de esa información. Porque hasta que tú no resuelvas ese cuello de botella, no puedes aspirar a un mejor servicio, ni en consecuencia aspirar a la configuración de una estrategia poderosa. Bueno, equipo, con esto hemos dado una breve explicación. Les comparto nuestros datos de contacto. Aquí están los datos de oficina, están los datos de WhatsApp. Eh, Muchos de ustedes seguramente nos conocerán por nuestras redes en LinkedIn. Ahí estamos siempre activos, compartiendo información. Pero bueno, equipo, vamos desde ya a abrir los micrófonos para las personas quienes tengan inquietudes. Yo en este momento veo manos levantadas. Tengo a Javier y a Luis Eduardo. Vamos entonces a cederle la palabra a Javier y a Luis Eduardo para, bueno, cualquiera que también tenga alguna inquietud, con muchísimo gusto la vamos atendiendo. Javier, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. ¿Tienes alguna pregunta, alguna inquietud, Javier? También a Luis Eduardo, quien desee. Luis Eduardo, ¿cómo estás? Veo que tienes la mano levantada. No sé si quieras Buenas tardes, participar, formular Enrique. alguna ¿Cómo te pregunta. encuentras? Excelente, Primero que Luis nada, Eduardo. Enrique, agradezco mucho el foro y tu invitación y a todos los compañeros que estamos aquí. Me queda bien claro y como siempre son muy atinados tus recomendaciones y tus temas. Me encanta porque me das la oportunidad de hacer una mejora en mi despacho. Sí quiero recalcar varios puntos, ¿no? Como alguna vez platicamos tú y yo, que depende mucho la región, porque tú sabes bien, me encuentro en México y aquí, a diferencia de Latinoamérica, pues los créditos son 30% bancarizados, 70% por financieras que no están plenamente constituidas, y eso se vuelve el cuello de botella que tú hablabas, la información. Como bien sabes, yo manejo carteras con más de 180 días y hacemos una preparación, un análisis de lo que viene siendo el tipo de cartera, el tipo de cliente y sobre todo qué información tenemos para capacitar sobre todo al gestor y tenga las herramientas necesarias, ¿no? Y la otra base es el seguimiento que da el gestor. ¿Me explico? A mí me gustaría mucho hablar de la problemática, que tuvieras un foro donde podamos ver la problemática tropicalizada o regionalizada de los diferentes países que intervenimos, porque yo creo que va a ser muy interesante saber cómo podemos solucionar ciertas problemáticas que se presentan, sobre todo en la parte del campo, ¿vale? Ya tuve la oportunidad de estar en tus foros y creo que por ahí me gustaría mucho un punto de vista diferido, pero más enfocado a la problemática en campo. No sé, ¿tú qué opinas? ¿No? Agradezco, Luis Eduardo, tus reflexiones. Claro que sí, en la medida de nuestras posibilidades vamos a ir creando estos espacios, estos foros,
Reitero, Luis Eduardo y equipo, quien en este momento se conecta y nos escucha, en la industria del crédito y la cobranza seguimos en deuda, porque es un área que sigue en un proceso constante de profesionalización. No es cierto que en este momento podamos aseverar que la industria plena está profesionalizada, que todos manejamos los conceptos, que todos manejamos las estrategias, los principios de forma homogénea. Y esto es importante mencionar. Podemos encontrar en algunas zonas geográficas o por regiones o por países, pues que empresas, organizaciones, personas tengan un mayor o un mejor dominio de algunas herramientas, de algunos conceptos, más por consecuencia del empirismo, es decir, de esa experiencia que venimos recolectando a lo largo de los años y que va nutriendo el conocimiento. Pero sí, Luis Eduardo, la industria en este momento presenta muchos retos, muchos desafíos que aún no están del todo resueltos. Entiendo que el tema de la calidad de la información es un cuello de botella para muchas empresas en muchos sectores. No solo está presente en México, te puedo asegurar, Luis Eduardo, que está presente en toda la región. De hecho, cuando tuve el placer, Luis Eduardo, equipo, de trabajar hace muchos años en esta multinacional americana, D&B, Dun & Bradstreet, reconocidos por generar informes comerciales, crediticios. Bueno, uno de los desafíos que teníamos aquí en la región era la escasa información, la limitada información, y con eso había que preparar informes comerciales e informes crediticios. Pero ahí tenemos un principal cuello de botella que tenemos que ir resolviendo todos juntos. Pero este cuello de botella, en la medida en que se vaya resolviendo, ¿qué nos va a permitir? Una mejor experiencia del usuario. En este caso, una mejor experiencia para con el deudor. Lo mismo aplica, Luis Eduardo, también para las gestiones de campo. Claro, la gestión de campo, ¿qué te permite? Un contacto directo con el deudor, sin duda alguna. Eh, Cuando hablo de un contacto directo, quiero decir ese contacto cara a cara, porque claro está, el contacto telefónico también te brinda un contacto en tiempo real con el cliente, pero no podemos llegar a esa visita a equipo sin antes haber visualizado las necesidades, los requerimientos de la contraparte, para yo poder llegar con una batería de posibles preguntas, preguntas inteligentes, que me permitan entonces abordar de forma correcta, de forma inteligente al deudor la gestión y que sin necesidad de que el deudor se sienta apabullado, se sienta abrumado, poder obtener la información que necesitamos. Siempre lo he dicho y hoy lo repito nuevamente. En aquellos casos donde no sea posible recolectar información, no haya sido posible, importante, recolectar información, porque bien nuestro proveedor no nos la suministró y llamó al cliente y el cliente no responde, trato de obtener la información y no tengo la forma y la manera, veo la necesidad de hacer un acto de presencia en la casa, en la sede, en la oficina de este deudor. Bueno, tenemos entonces que llegar con una batería de preguntas previamente diseñadas, previamente configuradas, preguntas inteligentes, basadas, reitero, en esos escenarios previos que hemos previsualizado para entonces en esa visita no cobrar. Sería un error cobrar, ¿verdad? Sino en esa visita hacer las preguntas de rigor que nos permitan entonces obtener la data necesaria para yo poder, a partir de esa información, construir posibles propuestas de pago con valor. Y esa sería mi recomendación, Luis Eduardo.
Te agradezco reitero, para mucho, esa... Enrique. Como siempre, yo pienso que gran parte de la problemática de la cobranza inicia en la originación de los créditos, vaya. Y hace mucho hincapié en la parte de México, sobre todo porque tú sabes bien que en otros países es a la inversa, ¿no? 70% son bancarizados y de alguna manera los bancos tienen mejor calidad de la información y nos permiten tener una data más completa para tomar decisiones y llegar con propuestas. Desafortunadamente en México tenemos la problemática que hay muchas financieras y bueno, los que estamos en el ramo por muchos años y ya nos dedicamos a esto, estamos muy acostumbrados a tener una data muy incompleta, una mala originación, y la verdad yo me he encargado o trato de darle más herramientas a los gestores para que vayan más preparados a cualquier escenario, ¿no? Te comparto, en mi despacho estamos llevando un piloto extrajudicial y judicial para tener gestores mucho más preparados y que tengan más herramientas de negociación. Porque hoy por hoy pues ya no usamos el golpeo, ¿no? Ya usamos la negociación como herramienta porque los tiempos van cambiando y si bien yo soy de la vieja guardia, tuve que migrar a nuevas herramientas, ¿no? Tanto digitales como herramientas de negociación que me han permitido pues sostenerme, ¿no? Porque pues tú sabes que cuando tuvimos la oportunidad de estar en uno de tus foros, acaba de pasar la pandemia y bueno, se coció aparte, ¿no? Tuvimos mucha creatividad y muchas maneras de tener que cubrir las metas de diferente modo. Yo creo que nos enseñó mucho, ¿no? Nos enseñó a tener diferentes herramientas para poder conseguir eh, estrategias que nos permitieran seguir a la vanguardia dentro de este negocio. Y pues, como siempre, muy agradecido de tu invitación. A ti, Luis Eduardo, qué bueno que estos foros previos te hayan dado herramientas adicionales, me contenta mucho y es importante esto que acaba de comentar Luis Eduardo, porque juntos construimos la industria del crédito y la cobranza. Siguen presentes muchos retos y desafíos, pero los retos y desafíos no lo va a resolver solamente Enrique Rosa González, no lo va a resolver solamente Luis Eduardo, Emily. Por eso es importante estos espacios para intercambiar experiencias, conocimientos, visiones. Gracias, Luis Eduardo. Quiero también cederle la palabra a Emily Nicole Molina. Emily, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, Gusto saludarte. Veo por la pantalla que vienes de Intaco, Ecuador. Oh, Intaco, hola, hola, ¿cómo está Enrique? Buenas tardes. No, bueno, buenas tardes. Ahí tenemos de una gran Ecuador, amiga en Intaco, eh, ¿en serio? ¿Cómo se llama? eh, eh, la subgerente de créditos y cobros, se me fue el nombre ahorita en este momento, Natalia Gómez. Gómez, Natalia Gómez, de apellido no Gómez, Natalia Gómez, quien estuvo presente, por cierto, en nuestro máster, bueno, no en nuestro máster, en el máster profesional que organiza Credit Management Business School. Adelante, Emily, bienvenida, buenas tardes. No, Enrique, bueno, en primer lugar, gracias. Esta es mi primera vez en un foro, en un webinar contigo. Todo desde el inicio al final, 100% información que atesoro y que tengo que poner en práctica. Me llamó mucho la atención. O sea, tengo una pregunta al final, pero quiero empezar indicando que me llamó muchísimo la atención el generar esa experiencia en el servicio cuando cobramos al cliente. En esta frasecita que se me quedó, no llamar al cliente cuando está vencido, sino generar justamente fortalecer esa relación de esos detallitos en las emociones, de No, no me poder vayas a generar, malinterpretar, Emily. Y qué bueno que formulas esa pregunta, pero adelante, termina la respuesta para yo hacer la aclaratoria. claro, porque justamente lo veía desde el punto en cómo puedo generar yo la confianza y el compromiso hacia ese cliente, si no tampoco me intereso antes de que llegue Así es, a esa época, a ese tiempo en que ya está la cartera vencida y deteriorada y así es. con full problemas. Bueno, Súper, súper bueno. comienzo por lo primero, rápidamente, Emily. No me vayan a malinterpretar, equipo, con las palabras que dije. Yo sé que generan mucho ruido, pero lo hago con toda la intención. Cuando hago mención equipo, el deudor no quiere que usted le llame para recordarle el monto de la factura. El deudor no quiere que usted lo llame para recordarle el vencimiento. ¿Y saben por qué? Porque el deudor eso lo tiene muy en claro. Emily, ¿el deudor sabe cuánto debe? El deudor sabe muy bien
cuántos días tiene de retraso. Entonces, una llamada basada exclusivamente para recordarle esa información que el deudor ya sabe, eso no es suficiente. Eso no te va a ayudar a resolver el caso, el problema. Ahora bien, claro está que bajo una estrategia de control y seguimiento, tú tienes que contactar al cliente para recordarle, obviamente, dónde está parado. Eso es claro. Hablamos de la experiencia superior. Tú quieres crear una verdadera experiencia superior con el cliente, no lo llames simplemente para recordarle el monto de la factura, no lo llames simplemente para recordarle los días de vencimiento. Llámalo, Emily, para en ese momento ofrecerle una solución a los problemas. Imagínate, Emily, que tú tienes 4 años de retraso, porque hay casos de 4 o 5 años. Hay empresas recuperadoras que manejan portafolios de esa antigüedad de 3, 4, 5 años. Imagínate que yo te llamo y te digo, Emily, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Emily. Te llamo porque te tengo una extraordinaria noticia. Hemos venido revisando tu caso y hoy quiero informarte que hemos preparado un paquete de soluciones poderoso que nos va a permitir finalmente, de una vez por todas, resolver esto. ¿Qué te parece, Emily? ¿Te gustaría conocerlo? Tu respuesta es inmediata, es clara, es previsible. Tú me vas a decir, sí, Enrique, coméntame, ¿cuál es ese paquete poderoso de soluciones? Y es lo que yo en ese momento tengo que ofrecerte. Y ya yo sé de antemano que esas soluciones funcionan para ti, funcionan para mí, resuelven tu situación, lo sé de antemano porque me he preparado, porque te he estudiado a profundidad, porque no improviso. Pero ¿qué pasa? Que claro está, a muchos le cuesta el tener que prepararse de forma tan minuciosa, tan rigurosa, tan detallada, porque sobre todo si la cartera es numerosa, sobre todo si la cartera es amplia. Claro, por eso hacíamos mención, miren, las estadísticas que nos dicen que entre el 93 y 95% de los casos se resuelven en la etapa preventiva, para quienes se dedican, como Luis Eduardo, para quienes se dedican, como muchos otros, Michelle Medrano y muchos otros, a brindar servicios de recuperación, bueno, a ustedes agradecen esos porcentajes de retraso, porque gracias a esos porcentajes de retraso ustedes logran brindar un servicio. Pero importante, hay una gran parte de los casos que se resuelven en la etapa preventiva. Estos casos que pasan ya, sobrepasan los 30, 90, si no logramos resolverlos rápidamente, ya sabemos que hay un camino que tenemos que transitar y es el aprender a conectar con la realidad del cliente, con descifrar sus intereses, que no es tarea fácil, lo hemos dicho, y hoy lo repetimos, ¿por qué no es tan fácil, equipo, conectar con las necesidades y los intereses de las partes? Se dice muy fácil, pero nos cuesta mucho. ¿Y saben por qué no es fácil? Porque nuestro cerebro no está diseñado para conectarnos de forma natural con los intereses y necesidades del prójimo. Porque la parte del cerebro del ser humano que estimula el accionar es el cerebro primitivo. ¿Y qué te dice el cerebro primitivo? Cuídate, sálvate, defiéndete. Tienes que prevalecer, tienes que sobrevivir. Y la única manera de sobrevivir, la única manera de prevalecer es enfocándote en tus intereses y necesidades. Por eso es que el ser humano de manera natural, equipo, es egoísta. Por eso es que de forma natural el ser humano es egocentrista. Siempre fomenta de manera natural escenarios sumacero de negociación. Está bien, fomentamos, promovemos de manera natural el escenario sumacero de negociación. Está bien, lo tengo claro, pero lo que podemos hacer a partir de ahora, ya con pleno conocimiento de causa, espera tu momento, yo quiero interesarme por los problemas de Emily. Emily, cuéntame un poco tu realidad, pero necesito, y esto me conecta con el segundo punto, fomentar una confianza genuina, sincera, pero eso no lo logro con, con el trato que hemos venido brindando hasta ahora. Porque con una gestión rutinaria donde yo solamente te llamo Emily, cuando tú estás en retraso, eso a ti no es suficiente para ti. Porque, sí, ahora sí vamos a construir confianza, ¿verdad? Ahora sí vamos a construir compromiso. Solo me llamas cuando yo estoy en retraso. En ningún otro momento del proceso te interesó conectarte conmigo. En ningún otro proceso de esta historia te interesó preguntar por mis requerimientos. Ahora sí te interesa saber solo porque te interesa cobrar. Por eso hemos hablado de, estamos llamados y exigidos en la industria
mejorar esta vinculación. Quizás en este momento no es un desafío que existe, pero ya sabemos que ahí hay un cuello de botella que tenemos juntos que resolver. Y en la medida en que podamos, desde ya, ir construyendo una mejor vinculación con el deudor. Cónchale, cuando yo llame a Michelle, yo quiero que sepa Michelle que siempre estuve, desde un inicio estuve ahí presente. Ahora que la llamo, necesito que ella me vea no como un cobrador, sino como un asesor financiero. Yo necesito que ella me vea como un consultor, una persona que tiene la capacidad de brindarle soluciones a sus problemas y la voy a ayudar. Michelle, estamos aquí para juntos resolver este problema. Y eso es poderoso, porque eso estimula confianza, compromiso, y eso estimula la eficacia en la gestión. Atención, equipo. Atención, ya te voy a dar la palabra, Michelle. Esta presentación la vamos a compartir en nuestra página web. En la nota, en la parte del blog, donde está la nota de este webinar, ahí vamos a habilitar esta presentación para que usted la descargue directamente desde la página web. Entonces, usted pueda tener acceso a la misma sin problema alguno. Adelante, Michelle, te cedemos la palabra. Bienvenida. Buenas tardes, Enrique, con todos. Como siempre, es un gusto compartir contigo estos conocimientos y, como decía Emily, tan importantes. Es renovador escuchar. Para mí, importante mantener la relación desde la cobranza preventiva. Y como alguien más decía, iniciando desde hacer una buena calificación de crédito. Y una pregunta que quería hacer. Tenemos nosotros un limitante también que es ahora la obtención de datos. Ahora y la ley de protección de datos. ¿Cómo podemos nosotros superar esa limitación? Porque ahora son mucho más restrictivos. Ahora aquí en el Ecuador tenemos una superintendencia de protección de datos y que obviamente el cliente cada vez va a ser mucho más sigiloso de poder brindar esta información. Pero ¿cómo podemos nosotros superar esta limitación y obtener la información que necesitamos con el mismo cliente, con esta confianza? ¿Cómo podemos ir superando esto para hacer una buena gestión de cobranzas? Gracias, Michelle. Extraordinaria pregunta y te felicito. Y la respuesta es muy, muy clara. La solución está no a nivel de gestión, o sea, a nivel de gestión como tal, ¿no? Está a nivel de procesos. Correcto. Tú, bajo esta nueva legislación, tú no le puedes pedir entonces al gestor telefónico o al gestor de campo que haga cosas que ya no se le está permitido. Pero a nivel de procesos, tú sí puedes establecer una nueva unidad, un nuevo departamento que se encargue de la obtención de estos datos por la vía más conveniente y más idónea. Todo ajustado a derecho, claro está, porque no queremos ir contra las leyes. Pero es que no estamos pidiendo algo en el fondo ilegal, porque el que yo desee, Michelle, entender tu realidad, entender tus problemas, no es algo realmente ilegal, no es algo realmente peligroso. Porque mira, lo mismo pasa cuando alguien acude a una institución financiera a solicitar un préstamo. ¿Qué necesita el ejecutivo de negocio? Que tú te sinceres con él y le digas al ejecutivo de negocio, mira, esta es mi realidad, esta es mi situación, para que el ejecutivo de negocio te pueda ayudar con el producto financiero más idóneo y más correcto. Porque no tiene sentido de que tú vayas, como van muchas personas, a la institución financiera con sus mejores trajes, escondiendo sus puntos débiles y hasta a veces mintiendo, diciendo información inexacta, con la intención a ver si le aprueban el crédito, a ver si le aprueban ese instrumento financiero. Realmente el ejecutivo de negocio no necesita de información falsa, sino por el contrario, de información real, fidedigna, que me ayude a entender tu situación y yo como asesor financiero ayudarte. ¿Sabes qué, Michelle? Con la información que tú me presentas, no es posible darte un crédito, pero no te preocupes, vamos juntos a trabajar para que en los próximos meses cuentes con el mínimo requerido y ya con esa información tú puedas presentar la carpeta, la solicitud y puedas entonces esperar a la aprobación del mismo. Eso sería fabuloso.
Entonces, que a nivel de procesos, el gestor no lo puede hacer porque las leyes se lo impiden o la nueva normativa lo restringe, perdón, a nivel de gestión, a nivel de procesos sí podemos pensar, bueno, mira, podemos crear una nueva unidad, un nuevo departamento que solamente se dedique a la generación de esos datos, no solo a la generación, al procesamiento de la información. Y esto es lo poderoso, porque esta nueva unidad de negocios puede entonces brindarle al gestor telefónico ese insumo final. ¿Sabes qué? Este es lo que tú necesitas saber de este cliente para que en tiempo récord aproveches la llamada o la visita. Pero eso sí podemos hacerlo a nivel de procesos. Claro, todo ajustado a derecho, que la información pueda ser recolectada por las vías permitidas, en los tiempos y formas reguladas, y eso se puede hacer sin problema alguno. Pero entonces le quitamos esa responsabilidad que en principio no debería tener el gestor telefónico si sobre todo está manejando mucha cartera. Claro, esto pone en evidencia que la industria está en un proceso constante de evolución, de transformación, y hay que optimizar procesos de gestión, hay que optimizar políticas a lo interno de las organizaciones en todos los sectores del mercado para poder aspirar a estos resultados. Espero que esta respuesta de alguna manera te haya ayudado, Michelle. Gracias. Sí, muchas gracias, como siempre. A ti, Luis Eduardo, adelante. Creo que tenías una Mira, consulta adicional. sí, mira, ya por último, para que los demás puedan participar, yo considero que es importante lo que tú acabas de hablar de la información y sobre todo la segmentación de los portafolios, ¿no? Porque a veces se nos complican los montos, las cantidades y demás. Y esto cuando segmentamos los portafolios, pues tenemos la virtud de poderlo hacer de varias formas, ya sea por montos, por tiempo de atraso y demás, y nos permite adecuar el tipo de gestión que va a manejar el gestor y volverlo un poquito más preparado para que él haga día con día un análisis de quién va a visitar, en qué condiciones se encuentra y qué tipo de montos va a visitar para que adecúen la gestión y puedan dar un mejor seguimiento. Y bueno, yo no conozco las leyes de Ecuador, pero algo que a mí me ha funcionado muchísimo. En México también tenemos muchas restricciones de información y es medio complicado, así como los códigos 282, 284 del Código Penal, que nos limitan a una mala gestión, ¿no? Yo lo que hago mucho con mis gestores, que de una manera muy amable, cuando si tienen el contacto, procuren en su app que manejamos ir actualizando su información, si cambiaron su número telefónico, si sí la localizaron en el mismo domicilio y demás, y esto me conlleva a darle un mejor seguimiento cuando las cosas ya no están como uno lo planea, ¿no? Entonces, sí es una manera de brindarle un servicio muy amable al cliente, poniéndonos a sus órdenes, quedando a sus órdenes y actualizando de una manera pues muy discreta su información para poder tener una cartera más actualizada. Sobre todo porque la cartera que yo manejo es muy aneja y se nos complica mucho encontrar al cliente, vaya. La mayoría ya no viven y tenemos que hacer una especie de rastreo para tener dicho contacto. Y les agradezco a todos el foro. Adelante. Gracias, Luis Eduardo, por tus palabras. Buen equipo, ya estamos sobre la hora. Sé que hay personas que no sé si Jean-Marc Canelos tiene alguna pregunta. Jean-Marc, buenas tardes, ¿cómo estás? Te cedemos la palabra. No sé si quieras preguntar algo porque tienes la mano levantada. Adelante, te escuchamos. ¿Cómo está, estimado Enrique González? Bueno, es primera vez también que yo me uno a uno de estos webinars. Siempre lo sigo por lo que es LinkedIn, observando cada una de las recomendaciones que da por esa red social. Justamente una de las limitantes, bueno, les saludo desde lo que es Nueva Cobranzas, desde acá de Ecuador. Nos dedicamos justamente a lo que es la recuperación de cartera, tanto financiera como también de una empresa que nosotros tenemos acá en Ecuador que se llama la Junta de Beneficencia. Y es ahí donde es nuestro punto débil, porque la Junta de Beneficencia maneja lo que son productos intangibles, lo que son bóvedas, nichos, etcétera. Entonces, al momento de hacer la cobranza, esta información que usted nos ha brindado de que la cobranza debe ser amigable, ¿ya? Llevar a una forma más conciliadora y buscar algún tipo de solución para los clientes,
nos ha brindado un, un plus a nuestra gestión. Porque siempre estos clientes, cuando nosotros les realizamos lo que es el tema de la cobranza, como es un producto intangible, tienen la opción de retirarse de estos productos. Entonces, es ahí nuestra limitante. Y también con la misma ley de protección de datos, que también incluye lo que es el tema de la cobranza, nos limita en un horario, nos limita en lo que es cantidad de gestiones al cliente o a la contactabilidad en caso de que no tengamos información directa del cliente, sino que busquemos otros medios como lo que son familiares o garantes. Entonces, eso también es una limitante para lo que es el tema de la gestión, al menos aquí en Ecuador, pues, ¿no? Qué bueno, gracias, Jean-Marc, por compartir tus experiencias. Importante, equipo, porque sé que ya estamos sobre la hora. Reiterarles a quienes se conectan o se han conectado tarde que esta presentación, estas láminas que hemos visto, usted podrá descargarlas desde nuestra página web. Al término de esta presentación, 10 minutos, 15 minutos máximo, ya estará disponible en nuestra página web, de manera que usted podrá descargarla. Usted va a la sección de blog en esta página web que muestro a continuación, en rosasnash.com. En esa página web usted va a la sección blog, va a ver la nota, la información de este webinar, y ahí usted al ingresar va a tener una pestaña donde podrá descargar esta información. También quería a los presentes, porque nos gusta mucho reconocer la participación de quienes hacen parte de estas actividades, compartirle unos beneficios adicionales. Estos beneficios son exclusivos para quienes han participado en este webinar, y es que podrán tener acceso a un 50% de descuento para 3 actividades específicas. ¿Cuáles son las actividades? Un workshop o curso sobre cobranza para gestores telefónicos que vamos a brindar en el mes de mayo. Segundo, un workshop o curso para supervisión efectiva para departamentos de crédito y cobranza. Y tercero, para el diplomado ejecutivo en cobranzas y negociaciones estratégicas. Estos 3 productos son de Rosas y Nash. Reitero, para quienes han participado en este webinar, dispondrán de un 50% de descuento para estas actividades. Este curso, gestión, cobranza para gestores telefónicos, supervisión efectiva, el segundo curso, y el diplomado ejecutivo en cobranzas y negociaciones estratégicas. Si ustedes están interesados, pueden escribir al WhatsApp que ustedes ven en pantalla o escribir al correo electrónico pidiendo más información sobre los contenidos de estos cursos. Entiendo, para que ustedes puedan eventualmente valorar sus contenidos y tomar la decisión de participar. Pero cuando escriban, recuerden comentar, requerimos el 50% de descuento que ofrecieron en el webinar, para saber que ustedes forman parte de ese grupo. Bueno, equipo, estamos ya sobre la hora. No sé si Javier Novoa tiene una pregunta. Javier, porque tienes la mano levantada. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Yo creo que se retiró. Bueno, perfecto. Saludamos a Eduardo Q desde México, quien se conecta, a también Eduardo Trinidad. Hay muchas personas quienes nos han formulado preguntas, también a María Auxiliadora. Bueno, a todos ustedes, feliz tarde. Vamos así entonces a concluir. Esta actividad está siendo grabada, será compartida de igual manera en nuestras redes sociales, esperando pues que usted, para quien no pudo estar presente por temas de agenda, pueda de igual manera disfrutarla. Equipo, gracias a todos por su presencia, por acompañarnos en la tarde de hoy. Esperamos de corazón que esa actividad haya sido de provecho, agradeciendo siempre el espacio para el debate, la reflexión, el análisis. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, felicidades, hasta luego. Hasta luego a todos. Muchas gracias, Enrique. Nos estamos Gracias, viendo. Enrique. Un saludo a todos también. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, que tengan buen día. José María, gracias. Michelle, gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Enrique. Un saludo desde Venezuela, Maracay. Un saludo para ti, un fuerte abrazo. Gracias, Lasca. Un gran abrazo. Felicidades. Bueno. Hasta luego, señor Enrique.